Me quedo un rato, dale. Con Milei voy a charlar yo solo, pero después lo sumamos a ustedes, chicos, para después cuando se vaya nuestro querido amigo Milei, que ya vino. ¿Cómo andas, Milei? ¿Cómo andas, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Qué opinás de las decisiones de la mayoría de los países del mundo de hacer la cuarentena obligatoria? Me parece que hay distintos modelos de cuarentena, no hay un único modelo de cuarentena. Y de hecho hay modelos más exitosos que otros, como por ejemplo puede ser el caso de Israel, el caso de Japón, el caso de Taiwán, el caso de Singapur, el caso de Hong Kong, el caso de Alemania, el caso de Suiza. Son todos países de primer mundo también. Bueno, digamos, entonces es un momento para reasignar recursos y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Y cómo sería? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, desde mi punto de vista, y acá hay una discusión interesante, es, vos sabés que hay un grupo que es de mayor riesgo, que es el grupo de los adultos mayores, y donde la tasa de la letalidad es más alta. Después, entonces, lo que se hace, se aísla el grupo de los adultos mayores, se aísla a los grupos que tienen alto riesgo y el resto salen a trabajar. Digamos, hay un pretesteo que es chequearles la fiebre. Una vez, digamos, que vos, por ejemplo, mostrás fiebre, entonces vas a digamos, a una segunda instancia y después se testea, o se lleva al testeo y ahí se determina si entras o no a trabajar. Por lo tanto, hay distintas formas de encararlo. O sea, hay, digamos, países obviamente que tienen muchos recursos, testean en forma muy amplia, y lo que pasa es que vos no podés dejar que se te destruya la producción. O sea, y ese no es un tema menor. Pero en Estados Unidos recontra fracasó ese tipo de pensamiento. Bueno, dijimos, eso es cuidar falso. La economía y se le fue a la miércoles todo. Bueno, eso es falso lo que está pasando. Lo primero que hay que tener es lo que se llama orden de magnitudes. Ejemplo, ¿vos sabés cuántas personas mueren en el planeta Tierra por año? No me puse a estudiarlo. No, es muy interesante. ¿Sabés cuántas van, por ejemplo, en los 100 días de coronavirus muertos? ¿Cuántas? 162.000. Cuando vos tomás, por ejemplo, el trabajo de Naciones Unidas sobre demografía, vas a ver que la tasa de mortalidad es algo así como 0,8. Bueno, eso implica que mueren por año 60 millones de seres humanos. Sí. Eso son 165.000 por día. Sí. Es decir, que estamos hablando de algo que cambió, ¿sí? Un 1%. Sí. O sea, digo, para tener el orden de magnitudes, o sea, porque si no tenemos el orden de magnitudes, no entendemos de lo que estamos hablando. Entonces, es más, cuando vos tomás los datos de Estados Unidos y los comparás, por ejemplo, con el paraíso intervencionista, que es Francia, bueno, justamente en Francia tiene el doble de la cantidad de muertos evaluados cada millón de habitantes. Si lo querés comparar con otro paraíso socialista, digo, lo querés comparar contra Suecia, que en realidad en términos de libertad económica está mucho mejor que nosotros, ¿no? Digo, porque nosotros estamos en 158. Por ejemplo, tiene 30% más que en Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, o sea... Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir a los de coronavirus porque no son No, tantos? No estoy diciendo que dejes morir a la gente, estoy diciendo otra cosa, que cuando vos pones el número en relativo, a ver, digamos, se te mueren 165.000 personas por día en el mundo. Sí. O sea, y estamos tomando todo esto por algo que en 100 días se llevó a 162.000 personas. Es decir, el 1%. El 1%. Entonces, porque con esta lógica, ¿sí? Con la lógica cavernícola, el problema es, ¿sabes qué? Con la cantidad de gente de personas que se mueren en accidentes de autos, ¿por qué no prohibís entonces que la gente ande en auto? Digo, prohibíselo también. Pero esta es una medida que el gobierno tomó porque vio cómo le fue a otros países del mundo cuando no la habían tomado. A ver, que aparentemente dio pero de resultado, vuelta, Javier. si vos pones como modelo el caso, digamos, de Italia, el caso de España, digamos, que claramente manejaron la situación de una muy mala manera. Pero digo, no es la única forma de hacerlo. ¿Cuánta gente decís que muere por coronavirus?
En lo que va del año ya murieron 162.000. ¿Y no pensás que si no hubiesen puesto las cuarentenas en todos los países del mundo no sería mucho más la cantidad de gente? Bueno, eso es un contrafáctico y puede ser que no, porque hay países que aplicaron otros criterios y les fue muchísimo mejor. Pero para vos el sistema de cuarentena nuestro no es bueno. Mirá, es el de lo más cavernícola que tenés, porque en el fondo suponete que vos estás en la época de las cavernas y viene algo así. ¿Qué le dirías en la época de las cavernas? Vayan y vuelvan a la caverna. O sea, ¿qué es lo que propuso el gobierno? Desde mi punto de vista, a ver, yo, digamos, tengo distintas opiniones sobre las distintas fases. Vos hoy estás en la fase 3 de la cuarentena. Sí. Para mí la fase 1 estuvo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontró al sistema en offside, lo encontró fuera de juego. El virus se expande a una velocidad muy alta, por decirlo de alguna manera. Eso genera una aceleración que en un determinado momento te puede hacer volcar el sistema. Sí. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la cuarentena, ¿por qué está muy bien planteado? Primero, porque la agarra de manera prematura. Es decir, antes de que tome aceleración. Eso es un excelente punto. Sí. El segundo punto que es muy bueno es que, aun cuando vos la tomaras de modo prematuro, sí, la cuarentena tiene un efecto de estirarla en el tiempo. Es decir, como que vos vas a tener la misma cantidad de enfermos, vas a tener la misma cantidad de muertes, pero el hecho de que vos lo repartas en el tiempo, eso a la larga termina bajando la cantidad de muertos. ¿Puedo decir lo que yo pienso? Pues, no, déjame por favor terminar el argumento. Sí, no tiene Entonces, que ver con eso también favorece que en las situaciones críticas las puedas resolver mejor, con lo cual a la postre hay menos muertos. Sí. Además, en la transición vos podés mejorar el sistema, podés hacerle un upgrade, digamos, agregarle cama, ponerle más respiradores, poner un montón de cosas. Y hay algo muy valioso, que esto yo lo valoro mucho respecto a lo que fue la tarea de los medios, y es el hecho de que haber trabajado sobre los hábitos de higiene le quita mucha velocidad de aceleración y a la postre termina llevando un número menor. Por lo tanto, te mejora la holgura, aun cuando no inviertas. Imagínate que si haces una inversión adicional, la mejora es sustancial. Eso viene de arriba. Hay una cabeza que dice, hagamos prevención. A ver, digamos... Entonces, vamos al primer punto. Entonces, primera etapa de la cuarentena, estoy a favor. Bien. La segunda parte y tercera parte ya no. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Mira, yo te voy a pasar los datos de cuánto tiempo soporta una empresa en Estados Unidos, con un sistema financiero muchísimo más profundo que el de Argentina. Sí. No. A ver, una empresa promedio en Estados Unidos resiste una cuarentena cavernícola 25 días. Sí. Las empresas de restaurante, por ejemplo, aguantan 14, y estamos hablando en Estados Unidos, no estamos hablando en Argentina. Si vos eso lo trasladás a Argentina, ese número es muchísimo menor, y hay un problema adicional. El problema adicional es que Argentina tiene entre 30 y 40% de la economía en negro según la etapa del ciclo económico. Sí. Esto quiere decir que si vos le cercenás los ingresos digamos, a los individuos, lo que estás haciendo es condenarlos, digamos, a la muerte por no alimentarse. O sea, porque no pueden generar ingresos. Es más, vos fíjate esto, vos en un momento decís, el Estado, ¿cómo era? Te salva el Estado, no el mercado. Bueno, eso es un error. Porque en realidad el mercado somos los individuos. Es decir, el mercado es básicamente un proceso de cooperación social donde los agentes hacen intercambios voluntarios. Que es interesante porque de esos intercambios voluntarios es de donde se generan los impuestos que financia al Estado y que con eso puede permitir gastar lo que el Estado gasta. Por lo tanto, una de las cosas de la cuarentena cavernícola es que si vos lo llevas al límite, haces que la producción sea cero, y cuando la producción sea cero no vas a poder consumir nada por más subsidio que te mande el gobierno, ¿sí? Porque lo único que te va a poder mandar son papelitos de colores, porque además la otra parte del proceso es que si vos dejás a las empresas sin ingresos, ¿con qué le paga a los trabajadores? ¿Con qué le paga los impuestos? Es decir, es más, fíjate esto, que ni siquiera el gobierno ha decidido ceder la recaudación porque no está dispuesto
a bajar el gasto, y ese gasto es inconsistente con la producción que tiene la economía, y esas son las bases de la hiperinflación a la que vamos. Si vos fueras el presidente... De vuelta, yo, digamos, no hubiera entrado en la etapa... Digo, primero no soy presidente, ¿no? Digamos, o sea, no tengo por qué, digamos, tomar la decisión para la que, digamos, a mí no me eligieron. O sea, soy un economista y hablo como economista. En segundo lugar, digamos, lo que sí le recomendaría al presidente es que no deje de destruir la producción, porque lo que va a pasar es que si vos en el límite, el presidente Alberto Fernández dice, no, bueno, yo estoy cuidando a 100.000 argentinos. Bueno, pero si vos agarrás y generás una crisis que deriva en una hiperinflación y que hace saltar la pobreza al 75%, digo, la cantidad de muertos que vas a tener asociado con la crisis va a ser mucho peor. Y además, si yo de vuelta tomo el ejemplo al extremo, ¿sí? Si encierro a todas las personas y no sale ninguna, sí, tengo 45 millones de muertos. Entonces, digo, me parece que esos dilemas están mal planteados. Mira, yo lo que pienso es que en la época de las cavernas, por ejemplo, no había globalización, primero. Hoy en día, si por no eso vivíamos mal. Bueno, pero digo, no se pueden comparar. En la época de las cavernas no había división del trabajo y no había cooperación social, no había mercado. No había aviones, si hoy nos cerraban la frontera, nosotros nos llenaba, pero si hoy en todos los países del mundo hubiese vuelos, la pandemia tendría 10 veces más muertos que los que hay. Pero de vuelta, ¿qué parte no se comprende de que dije que estoy de acuerdo con la primera parte, ¿sí? Y considero que fue valioso, ¿sí? Y que es algo, es más, si vos te fijas, yo estoy haciendo una crítica sobre la segunda parte, sí, y además propongo una solución que muchos hoy están discutiendo, sí, que es el tema, digamos, si vos le tenés que decir a los adultos mayores si se tienen que quedar o no en su casa, sí, ¿sí? Que de hecho hay todo, es más, a mí me encanta porque vos sabés que este problema es idénticamente igual al de la inmigración y es idénticamente igual al de las drogas. Son problemas idénticos. Es decir, la respuesta depende si vos tenés o no estado de bienestar. ¿Qué quiere decir estado de bienestar? Que la cuenta la pague otro. Entonces, por ejemplo, vos, si tenés, por ejemplo, yo soy liberal libertario, ¿sí? Digo, soy la máxima expresión del liberalismo. Entonces vos me preguntás, ¿estás a favor de las drogas? Bueno, la respuesta es, ¿hay estado de bienestar o no? Entonces vos me decís, no hay estado de bienestar. Hacé lo que quieras entonces, drogate todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque las consecuencias de drogarte las vas a pagar vos y no las tengo que pagar yo. Si hay estado de bienestar, la respuesta es distinta. ¿Me comprendés? Sí, ¿Por qué es distinta? No. Porque si vos te drogás, la cuenta la tengo que pagar yo. Y yo no estoy dispuesto a pagar esa cuenta. Entonces, ahí aparecen las restricciones. Lo mismo, digamos, te pasa, por ejemplo, con el tema de la inmigración. A ver, Milton Friedman, familia polaca, digo, que emigra a los Estados Unidos, le dice, bueno, mire, yo estoy a favor o en contra según si hay estado de bienestar o no. Dice, mire, yo vengo de una familia inmigrante, nos rajamos de Polonia. Y dice, pero ¿en qué situación estoy de acuerdo? Cuando no hay estado de bienestar. Cuando hay estado de bienestar, ¿cuál es el problema? Es que vos empezás a pagar la cuenta de los que vienen. Digamos, ¿dónde está el ejemplo más claro? Que nadie se lo esperaba y terminó pasando con el Brexit. ¿Sí? Justamente los ingleses bancaban el estado de bienestar, ¿sí? Igual construido de una forma muy inteligente. Y por otro lado, lo que vos tenés es que no querían pagar la cuenta de los que se le venían de otras partes. Bueno, esto es idénticamente igual. Si vos tenés estado de bienestar, como hay que pagar la cuenta y como no, digamos, los recursos son finitos y el Estado, digamos, no tiene recursos infinitos, entonces, digamos, tiene que priorizar. Y para no terminar en una lógica como la que terminó pasando en Italia, que terminan eligiendo, digamos, si llegabas al extremo, elegían a quién le daban el respirador por expectativa de vida, entonces, digamos... Eso es terrible. Y bueno, y entonces, ¿qué te estoy diciendo? Esa parte donde se aíslan los adultos mayores, como tenés estado de bienestar, está perfecto, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un adulto mayor que te dice, no, bueno, yo decido si me quiero morir o no. Bueno, a ver, sí, yo coincido en eso, pero ¿cómo sacás a la gente a trabajar con miedo a la calle? Yo avalo completamente lo que dice el presidente ahora. Para mí está espectacular. Bueno, para mí es lo mejor que puede haber. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Mirá Bolsonaro, mirá cómo está Brasil, Milei. Pero, de vuelta, miré. Piensa como vos. Sale a dar un discurso tosiendo. A ver, ¿sabés lo que pasa? Vos estás haciendo algo, digamos, que es, digamos, estás poniendo en mis palabras
cosas que no corresponden. No, yo te escucho hablar. No, yo te estoy hablando. A ver, yo te estoy mencionando casos concretos. Sí. ¿Por qué me decís que yo estoy usando otro caso? Entonces digo, eso no corresponde. Yo te digo el caso de Bolsonaro, porque, que tiene una política similar a la que vos planteás. Porque no, digamos, no es cierto. Yo te estoy hablando de otros países y vos estás mezclando en la cuenta algo digo, que vos en tu ideario creéis que funciona así, entonces lo pones así. Fíjate que me mencionaste el caso de Estados Unidos y los números se te pusieron en contra. Entonces, digo, tratemos de tener una discusión honesta intelectualmente. Digo, yo di unos casos muy concretos. Hablé de Israel, hablé de Japón, hablé de Singapur, de Hong Kong, de Taiwán. Aparte, fíjate esto. No esto puede ser igual la conversación porque yo no sé nada de economía y vos sabés mucho. No, pero está bien. Y porque además no te pueden preguntar mis compañeros por pedido tuyo, te tengo que preguntar solamente yo. Entonces, debido a mi coeficiente intelectual, te pregunto lo que me sale, Milei. Mis compañeros no te pueden preguntar porque vos pedís eso. Yo en ningún momento, digamos... Ellos saben de economía, esto no es una discusión de economía. Esta discusión, digamos, tiene que ver con otra situación, ¿sí?, donde te estoy planteando la formulación de una falacia que no es correcto, hacer un debate sobre construcciones falaces. Nada más. Entonces, digamos, de última discutí sobre los modelos que yo te propuse, que es de hecho, fíjate que son esos mismos, ¿sí?, que fueron los que se pusieron el barbijo primero también los países asiáticos. ¿Por qué? Porque han tenido varias de estas situaciones y entonces una de las cosas que sabían era que el barbijo funciona. Bueno, y fíjate que ahora, digamos, todos tenemos que andar con barbijo. Es más, digo, si querés te puedo contar lo que me pasa a mí con el barbijo. Digamos, o sea... ¿Qué te pasa? No, porque viste que está prohibido usar el barbijo de los médicos. No es que está prohibido, sino que sugieren no usarlo para que haya más para los médicos. Bueno, yo, digamos, cuando empezó todo esto, como me ha tocado viajar mucho y varias veces estuve en Asia y fui y me compré de los mejores barbijos. Entonces ahora no lo quiero sacar porque digo, a ver si me dicen que se lo saqué ahí. O sea, yo ya los compré, entonces ando con otros barbijos ahora. Digo, porque ante la duda, ¿viste? Porque no, dijeron que si vos usabas ese barbijo te penalizaban, así que voy a ver de regalarlo a No te penalizan, no, porque si vos los tenés, explicás que vos lo tenías de antes y listo. Pero yo me quedé con lo que me dijiste recién, que se me dieron vuelta los números de Estados Unidos. Si es el país con más contagiados del mundo, ¿por qué se me dieron vuelta los números? ¿Sabés lo que pasa? Que viven 350 millones de seres humanos en Estados Unidos. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando vos corregís por el tamaño de la población, es más, podés chequear, los números los subió en unos tweets, en una cadena de tweets, el propio Martín Tetaz. De hecho, hizo, digamos, algunas relaciones, hizo algunos estudios econométricos donde aquellas cosas, digamos, que se están tratando de postular sobre el rol del Estado, digamos, mostró que no se cumple ninguna. Entonces, digo, si querés, digamos, si uno lo quiere discutir desde una cuestión emocional para tratar de hacer un sesgamiento ideológico, bueno, digamos, o sea... digamos, es la preferencia de cada uno, digamos, o sea, yo, digamos, fiel a la línea de Milton Friedman, primero los datos. Los datos, digamos, o sea, hablan. Entonces, digo, me parece que lo más importante son ese tipo de cosas, porque eso es lo que va a terminar minimizando la cantidad de contagiados. ¿Cuántos habitantes tiene China? ¿Cómo? China, ¿cuántos habitantes tiene? China tiene cerca de 1.500 millones de seres humanos viviendo en el coso. Bueno, ¿y la cantidad de contagiados? Entonces, si vamos a comparar con Estados Unidos, digo, bueno, es mucho más inferior. Y entonces, digamos, vas a hacer el argumento mío, que estamos haciendo un escándalo por algo que solamente representa el 1% de los muertos que hubo a lo largo de todo el año. Sí, lo que pasa es que acá, según lo que decía recién Camuriani y muchos médicos, esto tiene un contagio que es terrible y que es... Bueno, está bien, digo, ¿sabes lo que pasa? Yo escucho a los médicos, por eso te digo, vienen muchos médicos acá, Milei, y todos nos dicen que el confinamiento es fundamental. Recién Camuriani dijo que nadie salga de su casa, un médico. Bueno, está bien, digamos, con las ideas de los infectólogos, como el que vos acabás de mencionar, vos dejás a la gente encerrada 3 meses, la producción se hace cero, ¿sí? Y el consumo se hace cero, entonces nadie se va a morir de coronavirus, pero vas a tener 45 millones de muertos. Bueno, digamos, o sea, yo te lo voy a explicar, digamos, porque esto a mí me pasa recurrentemente y por fortuna, por las áreas que yo he trabajado dentro de la teoría económica, digamos, me permite comprenderlo mejor. Cuando vos vas a un médico con algún problema, en general lo que vos te vas a encontrar es que el médico te da una indicación y vos le decís, pero mire maestro, ¿sabe lo que pasa? Que usted me está haciendo que me quede guardado durante 3 semanas
O sea, si vos no tenés un trabajo formal, estás jodido porque te quedaste sin ingreso. Sí, lo sé. Entonces, si vos no tenés a alguien que te banque o algún, digamos, mecanismo de contención o algo, o algún ahorro o algo, digo, vos no podés cumplir eso porque te vas a morir de hambre. Hay mucha gente que la está pasando mal. La A ver, estamos. ese problema, de ser un problema, te diría que en el fondo es un problema de equilibrio parcial, es un problema tuyo, ¿sí? Que en el fondo vos lo podés arreglar con tu familia, con tus amigos, ¿sí? Tío, le podés encontrar la vuelta porque es un problema de un individuo aislado. Sí. Cuando vos esa lógica del equilibrio parcial la querés generalizar al equilibrio general, eso dentro de la lógica de la economía colapsa. Es decir, si yo le estoy haciendo cero a los ingresos a las empresas, yo te digo, mira, vos querés hacer acción del Estado, que el Estado gaste lo que quiera. Pero la economía funciona por la gente sana también, Milei, porque si tenemos toda la gente enferma, ¿cómo va a funcionar la economía? Está bien, digamos, ¿sabés qué? Pero también se muere más gente, digamos, de accidentes en la calle. Entonces, tío, y no por eso dejaste de andar en el auto. ¿Me comprendés? Es decir, la vida... Pero hay normas también que te dicen que no podés circular a esta velocidad, no podés circular con alcohol, no Bueno, podés... eso también... Hay ciertas normas como en esto. Te propongo leer un artículo que se llama ¿Cómo matan los cinturones de seguridad? Y explica, digamos, el fracaso de la política de Estados Unidos de hacer todo el mecanismo de seguridad por las cuestiones de riesgo moral de la gente tomando más riesgo frente a situaciones en las cuales Milei, está más protegido. Me dicen que tengo que cerrar ya por el tiempo, pero te quiero preguntar... 3 cosas buenas para vos de Alberto Fernández. Y también si te tomarías un café con él. Si te da la audiencia y esas cosas. Mira, yo digamos, yo tengo una opinión muy elevada de Alberto Fernández como una persona, digamos, inteligente, gran armador político y un tipo muy pragmático. Digamos, eso, digamos, o sea, y eso yo se lo voy a seguir valorando. Aun cuando hoy decidió de dejar el análisis de la economía en manos de gente absolutamente inepta e ignorante. Punto 1, si vos querés, de la parte mala, por decirlo de alguna manera. Sí, 3 cosas buenas te pedí, yo me dijiste. No, bueno, creo que... Sí, fue más, bueno, fue así. Es más, a mí me parece su actitud de convocar científicos para, digamos, analizar esta situación, me parece correcta. Lo que me parece es que es incompleta. Es decir, me parece bien que estén los infectólogos, ¿sí? Pero también me parecería muy bien que incluya dentro de ese conjunto a estadísticos, a matemáticos, ¿sí? A economistas. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener una visión no tan desequilibrada. Porque ¿sabes cuál es el problema? En otros países, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene la posibilidad de endeudarse para nivelarle el consumo a la gente, tiene la posibilidad de emitir dinero y ese dinero es aceptado en todo el mundo. Argentina no tiene ni capacidad de endeudamiento ni tiene moneda. Entonces, digamos, tus herramientas de política económica son muchísimo menores. Es decir, el daño que a vos te va a causar esto es mucho más grande y si además lo aplicás con un modelo de cuarentena que maximiza la caída de la producción, estás al borde de un desastre. Y las medidas que está tomando para ayudar a la gente que lo necesita, para las pymes, las medidas que está tomando con respecto a las tarjetas de crédito, con respecto a los alquileres. Sí, lo veo muy generoso con la guita ajena. En cambio de agarrar y rediseñar el gasto público, ¿sí? Reasignar partidas y bajarlo acorde, digamos, a lo que está cayendo la producción, ¿sí? Y acomodar el gasto público ahí. Fíjate los gestos de la política, decidieron, ellos no se tocan un mango. Ahora, ellos decidieron que mucha gente se quede sin ingreso, pero la de ellos no se toca. Entonces, digamos, cosa que en otros países del mundo no ha pasado, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, esas medidas, como solo lo va a financiar con emisión monetaria y como el dinero, digamos, es repudiado por los argentinos, por algo tenemos control de capitales, por algo tenemos 17 precios distintos para el dólar, entonces quiere decir que la moneda no la quiere la gente. Entonces lo que vos vas a tener es una llamarada inflacionaria con una demanda de dinero que cae desde diciembre del 2017 y lo que vas a hacer es generar una hiperinflación y la cantidad de pobres no va a subir 10 puntos, va a subir a 75% la cantidad de pobres. Yo creo que esto se va a poder revertir. Vamos a encontrar una salida. Argentina siempre sale. Mira, eso es parcialmente cierto. Es decir, vos tenés caídas y después recuperás. Eso la descripción de eso está en un libro que se llama La macroeconomía y el populismo. El primer artículo es un compendio de artículos
que lo hacen Rutger Dorbush y Sebastian Edwards, y justamente la primera parte, digo, el primer artículo tiene 8 hojitas, se llama La macroeconomía del populismo. Digo, y explica, digamos, cómo son estos procesos. Pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros en 1895 éramos el país más rico del mundo. Hoy somos 70 y seguimos cayendo. El día que estalle la crisis y nos ranqueen por PBI per cápita, vamos a estar muchísimo más abajo. Entonces, bueno, esperemos que la cosa, que no nos vayamos a pique. Hay una pero hay una tendencia que te estoy describiendo de los últimos 120 años. ¿Sí? Si vos querés, en los últimos 119 años, esta política delirante de gasto público descontrolado, financiado con emisión monetaria, bueno, todo eso nosotros lo hicimos de los 119 años durante 109. Mirá cómo nos fue. O sea, Argentina, digamos, no para de caer, es el... Tengo que despedir, Javi. No, por favor. Te agradezco muchísimo por esto. No, por favor, un placer. Y yo, bueno, para cerrar, yo pienso que primero está la salud y que yo sé que esto nos va a traer un montón de quilombo porque ya nos está trayendo. ¿Sabes qué? Eso es un falso dilema y te voy a explicar por qué. Porque los países que son más libres no solo son 8 veces más ricos que los reprimidos, ¿sí? Sino que además la gente en los países libres, que además están mejor económicamente, viven un 25% más. Es decir, viven 64 años... ¿Libre en qué sentido? En términos de libertad económica. Sí. ¿Sí? Y ahora hay unos índices, se llaman índice de libertad económica. Argentina viene cayendo sistemáticamente, está, digamos, abajo, como en el 148, 150, ahora se me borró el número de la cabeza. Bueno, la gente que vive en los países libres, que además, o sea, tienen un PIB per cápita 8 veces más grande, viven 25% más. Esa disyuntiva que vos planteás, si yo trazo la línea hoy y esa idea la aplico al límite, Estado presente, bien represivo, bien interventor, todo eso, ¿sí? Es el desprecio por la libertad económica, y eso lo pudiera aplicar y tuviera efecto de modo instantáneo, estarías mandando a la muerte a 5,5 millones de personas. Bueno, algo optimista para terminar, un cierre optimista, Milei. Esa es tu cámara. Yo espero que una vez que termine esta pandemia, la gente descubra que el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema y que solamente volveremos a ser un país próspero cuando volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Y repliquemos el milagro que hicimos entre 1860, que éramos un país de bárbaros, y cuando aplicamos las ideas de Alberdi, en 35 años fuimos el país más rico del mundo. Gracias, Milei. Bueno, gracias. Me doy vuelta a las dos. Diré, ¿sabés qué? Vos sabés que Córdoba es un amor, es una provincia hermosa, pero ahora hay que quedarnos en casa. Así que quédate en casa, que prontito vas a poder volver.